Un saludo cordial para todos. Iniciamos una vez más una clase de psicología comunitaria. Esta vez vamos a hacer un análisis con relación a las unidades estudiadas hasta ahora. Estamos en la unidad número 5 y seguiremos hablando sobre lo que nos propone la psicología comunitaria como ciencia y como práctica. El contenido actual, en la fecha de hoy, los temas son aplicaciones en psicología comunitaria. Buscamos visualizar en el contexto los valores y principios, la participación y el compromiso, la comunidad y sentido de comunidad y posible rol de la psicología comunitaria para la discusión de tres eh, tres conceptos muy importantes que toma la psicología de la comunitaria de lo que es la ciencia psicológica, teorías que son anteriores a la formación de la psicología comunitaria como rama de la psicología científica. Ellos son indefensión aprendida, locus de control y autoeficacia. Para ello, la propuesta es ver la película Cidade de Deus, que es una película brasileña. Habíamos hablado de eso en clases anteriores y la propuesta es ver esa película teniendo en cuenta los conceptos y propuestas de la psicología comunitaria, analizar un poquitito esta realidad que nos muestra esa película. La psicología comunitaria surgió como una necesidad de apoyar y guiar a los individuos conformantes de las comunidades hacia el desarrollo, fomento y mantenimiento del control que tienen las personas sobre sí mismos, sobre sus modos de vida, con la finalidad de concientizarlos hacia un cambio social a través de la visualización, análisis y resolución de problemas presentes en sus comunidades y en sus vidas. Entonces, mirar un poco la vida de las personas que viven en esta comunidad, en esta película, y eso a su vez ver un poquitito cómo se aplican los conceptos de la psicología comunitaria. Esta película narra la vida de varias personas que habitan en una favela en Río de Janeiro a lo largo de casi 30 años, entre los años 60 y 80. Muestra la evolución de una urbanización construida en los años 70 con el propósito de albergar familias sin vivienda y que en poco tiempo acabó convertida en una ciudad marginal, regida por sus propias leyes e impenetrable para quienes no viven allí. No solamente esta favela, sino otras también, ¿verdad? Pero esta película muestra cómo se van formando las pandillas y numerosos otros aspectos de la vida dentro de la favela. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después de ver la película o cuando estamos viendo la película? Vamos a ver un poco el reflejo de teorías psicológicas aplicadas a la psicología comunitaria. ¿Cuáles son los tres conceptos que me gustaría que ustedes analicen? Locus de control, desesperanza o indefensión aprendida y autoeficacia. Son tres conceptos que vamos a repasar. Yo sé que ustedes ya saben eso porque seguramente que en otras materias ya han dado esos conceptos, esas teorías, ya deben tener un conocimiento general. Pero repasando un poquitito los tres conceptos, vamos a empezar por la indefensión aprendida. Es una propuesta de Seligman en 1975. Dice que la indefensión resulta de la expectativa de que las respuestas emitidas por los individuos no pueden controlar los resultados. O sea, haga lo que haga yo, no importa. El resultado va a ser siempre ajeno a lo que yo haga, ¿sí? Propone como conductas resultantes déficit motivacional, ¿verdad? Déficit cognitivo para aprender que las respuestas controlan los resultados y reacciones afectivas de miedo y depresión. La indefensión aprendida
también resulta en otro concepto muy importante que aquí vimos, la desesperanza aprendida. Son estos conceptos muy importantes que se dan en la vida de las personas cuyas realidades en tempranas edades son muy difíciles. Entonces, más o menos para repasar un poquitito lo que es. Aquí les puse algunas imágenes para que ustedes vean cómo seguramente que conocen la fábula del elefante, que cuando era chiquitito lo amarraban a una pequeña estaca y él aprende que no puede obtener la libertad. Así también nosotros aprendemos, seres humanos, aprendemos a no ser libres de muchas maneras, porque siendo pequeños hemos aprendido que estamos atados a algo o a alguien. Entonces, ¿qué es lo que hace, cómo se ve en las personas la indefensión aprendida? Sentirse vencido, muy pasivo, muy perezoso, muy frustrado y baja autoestima o baja autovaloración, ¿verdad? Entonces, los pensamientos formados por esta historia y por estos síntomas son los que nos llevan a sentirnos con una desesperanza. Ese más o menos es el concepto. El siguiente concepto, el locus de control. Recordarán ustedes que en clases anteriores habíamos visto lo que es el concepto de psicología comunitaria. Habla de ser dueños de su propia realidad, constructores de su propia realidad a los individuos a pesar de los escasos recursos en las comunidades empobrecidas. El locus de control es el grado en que las personas sienten que tienen el control de lo que ocurre en sus vidas, relacionado también a lo anterior, ¿verdad? Desde un evento rutinario hasta una situación de peligro. Las personas atribuimos el mando de nuestro destino o bien a nuestras propias decisiones o capacidades, lo que se llama locus de control interno, o sea, lo que yo hago resulta en lo que es mi destino, o a fuerzas externas, como Dios, la suerte, el karma, el líder, mi padre, etc. Entonces, ¿cuánto grado de locus de control interno interpretan las personas desde de su realidad, o locus de control externo? ¿Sí? Eso también podemos mirar un poco en la película. Entonces, ¿qué es locus de control? Creencias, sí, sobre los resultados de nuestras acciones dependen de lo que hacemos o dependen de otras cosas fuera de nuestro control personal. ¿Sí? Ese sería el concepto. Siguiente tema, la autoeficacia. ¿Eh? Cómo una persona percibe que puede o no hacer cosas. ¿Quién nos habla de esto? Albert Bandura define la autoeficacia como juicios de las personas acerca de sus propias capacidades para alcanzar niveles de rendimiento. Creencia acerca de la propia eficacia. Este juega un papel muy importante como rol mediacional, actuando como filtro, dice Seldin en el 2000, entre los logros anteriores o habilidades y la conducta posterior. Bandura refiere que las creencias que las personas tienen acerca de sus capacidades pueden ser un mejor predictor de la conducta posterior que su nivel de habilidad real. O sea, si nosotros medimos la inteligencia de un individuo y medimos también su autoeficacia entre la medida de inteligencia y la medida de autoeficacia, la autoeficacia de este resultado puede predecir mejor la conducta que su nivel de inteligencia. Eso es lo que dice Bandura. Bueno. Entonces, las creencias de autoeficacia afectan la conducta del individuo, influyen en las elecciones que realiza, el esfuerzo que aplica, la perseverancia ante los obstáculos que enfrenta, los patrones de pensamiento y las reacciones emocionales que experimenta. Bueno, entonces, con estas tres principales
con estos tres principales conceptos nosotros vamos, teniendo en la cabeza, vamos a ver esa película y vamos a analizar el contexto, el ambiente que ha formado a estos niños de la película, cómo es que se relaciona con la autoeficacia, con el locus de control y con la indefensión aprendida o la desesperanza aprendida. Entonces, esta vez la evaluación va a ser un poco diferente. Vamos a hacer un ensayo, como evaluación de la clase 8, vamos a hacer un ensayo que va a tener estos criterios de evaluación. La introducción, en el que ustedes van a explicar con claridad de qué se trata el ensayo. El contenido va a valer 3 puntos, este es el puntaje que vale, presenta todos los puntos sugeridos del tema asignado, locus de control, autoeficacia e indefensión aprendida. Por lo menos un párrafo cada tema. Organización, los conceptos están organizados con conexión lógica entre ellos. Análisis personal de lo que se está describiendo, relacionando los conceptos con lo que sucede en la película. O sea, yo hablo del locus de control como concepto y lo relaciono con un personaje, con un acontecimiento en la película. Y escribo eso en el párrafo que le corresponde a ese concepto. Y en las conclusiones incluye opiniones personales combinado con argumentos bibliográficos. Los argumentos bibliográficos ustedes pueden encontrarlos en los materiales que les dejé en la plataforma, o bien pueden también incluir otra bibliografía que ustedes consideren pertinente. Yo les dejé una propuesta en la clase 8, pero en los materiales, pero también ustedes pueden buscar información en otra parte. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradezco muchísimo la presencia de ustedes en el aula virtual y los espero en el aula presencial en el horario de siempre. Espero que estén bien, ustedes y su familia.